Buen día, mi nombre es Inés Cárdenas Vergara, soy médico emergenciólogo, soy responsable del COE Salud en la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, y el día de hoy vamos a hablar acerca de simulaciones y simulacros. Eh, para empezar vamos a tener una normativa, ¿no?, que es la Resolución Ministerial 023, aprobada el 2019 por la PCM, donde aprueba el cronograma de simulacros y simulaciones para los años 2019 y 2021. Además, también recordar que el ente rector, INDECI, tiene una resolución jefatural donde aprueban la directiva de la organización, ejecución y evaluación de simulacros nacionales en los años ya mencionados. Para ver un poco acerca de la resolución ministerial, ¿no?, vemos la programación de simulacros. No solo son los simulacros de sismo, ¿no?, sino vemos simulacros multipeligros, simulacros de bajas temperaturas, simulacro por sismo seguido de tsunami. Como ese conocimiento, nosotros todos los años, a excepción, digamos, de este año, se han realizado todos los simulacros, ya sea despertino, en horas de la tarde o nocturnos. Entonces, estos simulacros, como pueden ver, no es una invención, no es algo que nosotros nos estamos inventando y que queremos hacer un simulacro. Estos simulacros son de denominación nacional y es de importancia nacional porque, como sabemos, nuestro país está dentro del círculo del fuego, ¿no? Y por eso es que tenemos que aprender nosotros a que estos simulacros son sumamente importantes. Además, también sabemos que nuestra geografía es un poco complicada y presentamos pues diferentes fenómenos naturales, ¿no?, en la época del año, ¿no?, donde también se muestran bajas temperaturas, lluvias, y estos pueden a su vez causar daños en la población, y para lo cual nosotros tenemos que estar preparados. Vamos a empezar, digamos, teniendo un concepto acerca de lo que es simulación, ¿no? Como vemos en el gráfico, vemos gente reunida, ¿no?, y hablando, participando. Entonces, lo que es la simulación, ¿no?, sabemos que es una situación hipotética de una emergencia o desastre dado en un lugar. Esto, como su nombre lo indica, es un ejercicio de escritorio. Es decir, que las personas se van a reunir en una sala, ¿no?, para ver la toma de decisiones en base a un plan o en base a un ejercicio que le van a brindar los organizadores de una simulación. Es un ejercicio de gabinete también, ¿no?, llamado como ejercicio de gabinete, debido a que van a probar las capacidades de coordinación, análisis, en cuanto a la información, el desarrollo durante cada etapa de la simulación, de la toma de decisiones de los diferentes jefes, ¿no?, o personas decisoras de una institución. Además, ¿qué nos va a permitir la simulación? La simulación nos va a permitir poner en práctica los planes, los protocolos y procedimientos en la mesa, ¿no? Es decir, si nosotros nos estamos preparando frente a algún peligro. ¿Cuáles son los objetivos? Como ya los había mencionado antes, lo que nos va a permitir esta simulación es evaluar las capacidades tanto de preparación, respuesta, rehabilitación de todos los grupos de trabajo de gestión de riesgo de desastres, no solo del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales, ¿no? Y lo más importante es la articulación que va a tener con las plataformas de defensa civil, ¿no? Esto en el nivel nacional, regional y local. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a tomar las decisiones al final para dar una respuesta adecuada ante un escenario que ya ha sucedido, ¿no? Entonces,
Esto también nos va a permitir promover la articulación de los grupos de trabajo de gestión de riesgo y los centros de operaciones de emergencia, tanto regionales y locales, para poder gestionar una adecuada información, ¿no? Como ya les había mencionado, uno de los objetivos de esta simulación es poner a prueba los planes, los protocolos y procedimientos de la entidad para la atención de esta emergencia, ya sea un sismo, ya sea un huaico, ya sea un ataque biológico, una pandemia, la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y también nos va a permitir evaluar el flujo de la comunicación, es decir, cómo es que yo voy a manejar esta información para que a través de los centros de operaciones de emergencia, a nivel de los 3 gobiernos, ¿no? Y los espacios de monitoreo que se da a nivel nacional, puedan adecuadamente gestionar esta información para que el grupo de trabajo de gestión de riesgo pueda tomar una decisión adecuada. ¿Qué más nos va a permitir la simulación? Nos va a permitir fortalecer la coordinación interna y el trabajo sectorial e interinstitucional de las entidades que van a conformar el SINAG. Ahora, ¿cuáles son las características metodológicas de esta simulación? Es toma de decisiones tanto individual y colectiva. ¿Por qué individual? Porque cada dirección, en el caso del sector salud, cuando se realizan este tipo de simulaciones, van las diferentes direcciones que conforman el grupo de trabajo de gestión de riesgo del Ministerio de Salud, ¿no? Y toman decisiones de acuerdo a las direcciones y luego se junta, ¿no? En forma colectiva para una, digamos, una toma de decisiones adecuada y una realización de los roles que nos corresponden como ministerio. Entonces, ¿por qué decimos que es un ejercicio teórico o de escritorio? Porque la simulación es eso, se da, como ya les había mencionado al inicio, en un lugar donde está cerrado y nos dan digamos, un escenario y un guión establecido de actividades, roles, ¿no? Donde los participantes van a dar la información y de acuerdo a eso se va a tomar una decisión. Entonces, cada participante va a tener un rol, de hecho, ¿no? Va a tener un rol en cuanto a la decisión de lo que va a ser, digamos, cada dirección en el caso del Ministerio de Salud, ¿no? Y además, van a ser, nos van a dar tiempos, ¿no? Es decir, en una simulación vamos a simular qué voy a hacer en el momento cero, qué voy a hacer a las 2 horas, qué voy a hacer a las 6 horas, qué voy a hacer a las 24 horas, qué voy a hacer a las 48 horas. Todos estos tiempos van a ser cortos para poder llegar a una adecuada decisión en cada tiempo de la simulación. Es decir, es cómo nosotros enfrentaríamos un desastre, ¿no? En tiempos reales, ¿no? Se podría decir, ¿qué hago yo cuando es el momento cero y qué hago yo cuando son las 48 o las 72 horas? Entonces, este escenario nos van a poner situaciones, nos van a poner problemas y nos van a poner recursos. Es decir, ¿qué situación me encuentro yo y qué problema tengo yo y qué recurso tengo yo para yo solucionar el problema? Entonces, según eso, nosotros vamos a tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo al tiempo que pase después de iniciada la emergencia o el desastre, nosotros tenemos que tener acciones claras, ¿no? ¿Qué se hace en el momento cero? ¿Qué se hace en el momento a las 2 horas? ¿Qué se hace en el momento a las 6 horas? ¿Qué se hace a las 24 horas, a las 48 horas, ¿no? Tanto como el gobierno nacional, como los sectores, llámese el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Vivienda, ¿no? Y todos los sectores que tiene nuestro gobierno. Al mismo tiempo, también ver la actuación de los gobiernos locales, ¿no? Llámense los alcaldes, cómo es que va a interactuar con su grupo de trabajo de gestión de riesgo, ¿no? Y así poder nosotros manejar de una manera adecuada este tipo de emergencias. Acá dice las características operativas. Obvio,
Una simulación lo que va a hacer es hacernos ver cuán operativos nosotros estamos frente a una emergencia o a un desastre. Entonces, como ya les había mencionado, van a intervenir diversos actores, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es facilitar la información. De eso se va a encargar el Centro de Operaciones de Emergencia en el nivel regional, ¿no? Va a ser el espacio de monitoreo de emergencias y desastres. Entonces, a través de eso nosotros facilitamos la información, llámese verbal, porque el representante del COE o del EMET puede venir y decirles verbalmente lo que está pasando ante el desastre, ¿no? O puede traerme una información impresa o digital o de diferentes formas para que el grupo de trabajo de gestión de riesgo pueda tomar una adecuada decisión. Entonces, en estos simulacros lo que se hace es pues recrear, ¿no? Lo más real posible, inclusive se pone ruidos, videos, ¿no? Que den la impresión de que realmente está sucediendo el tipo de simulación que yo estoy haciendo, llámese bajas temperaturas, llámese sismos, ¿no? Entonces, es recrear en el ambiente de escritorio algo real, ¿no? Para que los decisores también puedan tomar decisiones de acuerdo al escenario que se le está poniendo, ¿no? Entonces, ¿siempre va a haber alguien que controla? Sí, definitivamente, porque va a haber alguien que esté controlando el escenario y diciendo ya pasó 2 horas, ya pasó 4 horas, ya pasó 24 horas. Entonces, cada uno va a asumir un rol en esta simulación. La utilidad de la simulación, obviamente, es evaluar cómo estamos nosotros como institución, cómo está nuestro sistema, nuestro proceso de trabajo con nuestros instrumentos, si están operativos o no, si realmente nosotros tenemos ya los formatos con los cuales vamos a trabajar, si realmente ya hemos realizado un plan, si ya hemos identificado en nuestra institución áreas críticas, áreas personal que va a realizar la gestión de la información, personal que va a hacer el operativo, personal que se va a encargar de la parte logística, personal que se va a encargar de la parte presupuestaria. Entonces, en este tipo de escenario lo que vamos a hacer es ver realmente cómo está nuestra institución para la respuesta de alguna emergencia o desastre. ¿Cuáles son las ventajas? Nos permite, obviamente, si nuestra institución cuenta con planes, ¿no? Poner en práctica si realmente esos planes van a funcionar o no, ¿no? Esa, digamos, es una de las ventajas. Además, va a facilitar, obviamente, el entrenamiento de los tomadores de decisiones que cuando suceda realmente el desastre sepan qué hacer en ese momento, porque ya hemos tenido simulaciones de las diferentes emergencias que se pudieran presentar en nuestro país. Además, también nos permite evaluar el proceso, la toma de decisiones, que muchas veces decimos, pero ahora van a tomar una decisión adecuada, ¿no? Si nosotros no realizamos, no nos entrenamos, no vamos a poder tomar una decisión adecuada. Además, también nos va a permitir mejorar los mecanismos de coordinación, de conocernos entre instituciones, entre equipo técnico, entre equipo decisor, ¿no? Para mejorar lo que es la coordinación. Esto va a hacer que nosotros fortalezcamos no solo la parte interna de la organización, sino también la parte externa, porque en un simulacro, en una simulación, lo que nosotros buscamos es interrelacionarnos con los diferentes sectores para hacer una buena decisión o para realmente trabajar en beneficio del país, ¿no? Entonces, además, también nos va a permitir validar si nuestros instrumentos que nosotros creíamos o creemos que es el correcto, sirve o no sirve durante esa simulación que estamos haciendo, y eso nos va a permitir mejorar. Inclusive nos va a permitir ver en tiempo real si realmente es como nosotros decimos, ¿no? Que sí, yo voy a ver lo que está pasando en otra región, en tiempo real, una emergencia, y yo voy a poder ayudar. Pero si nosotros no comprobamos que realmente ese instrumento o esa sistematización no funciona en una simulación, no lo vamos a poder comprobar. Además, también nos va a permitir evaluar las reacciones de todos los participantes, porque podemos, en teoría, estar
muy bien preparados, sabernos de memoria los planes, pero cuando realmente se dé el escenario, los participantes pueden no de repente tomar la situación de acuerdo a la emergencia, ¿no? De repente simplemente sí se saben de memoria, pero se congelan y no lo van a hacer nada frente cuando nosotros recreamos realmente la emergencia. Entonces nos permite evaluar a nuestros trabajadores, al equipo técnico, para ver cómo es que están preparados frente a un desastre o a una emergencia. Entonces, como toda organización, como todo ejercicio, ¿no? Tiene que tener una estructura, ¿no? Siempre tiene que haber un coordinador, tiene que haber un administrador, un logística, alguien en seguridad, un enlace, ¿no? En esta estructura más o menos nosotros mostramos las personas que podrían participar para realmente hacer un buen ejercicio de la simulación. Entonces, siempre tiene que estar evaluado, sí, para ver cómo es que cada sector se ha comportado, ¿no? Por eso es que se tiene que organizar. No puede ser algo que yo me voy a inventar hoy y mañana voy a hacer una simulación. Tiene que tener una estructura organizativa, tiene que estar, digamos, liderada por un coordinador. Ese coordinador tiene que tener brazos, ¿no? Tiene que tener brazos de enlace con los que va a estar enlazando de los diferentes sectores o las diferentes direcciones, ¿no? Además, también tiene que tener, como ya vemos, alguien que va a estar controlando el ejercicio, porque van a haber participantes, ¿no? Como habíamos mencionado, el escenario tiene que ser tan real para que los participantes también crean que están en ese escenario, ¿no? Tiene que haber una escenografía, alguien de logística que esté preparado para entregar las hojas, por las respuestas, los tiempos, y tiene que haber, lo más importante, una evaluación, ¿no? Los que están evaluando y observando cómo es que si realmente los participantes lo están tomando en serio o simplemente han ido a ver, a saber qué es lo que pasa en una simulación, ¿no? Entonces, nosotros como personal de salud y parte del Ministerio de Salud debemos tomar en serio estas simulaciones porque nos permiten a nosotros ver la capacidad de respuesta que tenemos frente a los eventos que nos puedan pasar en nuestro país, ¿no? Está muy anunciado lo que es el sismo, porque hace tiempo ya no ocurre, ya casi 200 años que no hay, 100 años que no hay un sismo en el Perú. Entonces nos estamos preparando para un escenario de un 8.5. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de esto, no nos vamos a poder preparar realmente, ¿no? Ya les había mencionado, el proceso de preparación de la simulación tiene que tener obviamente una planificación, un diseño técnico, organización, tiene que haber la ejecución del ejercicio, hay que preparar cuál va a ser el escenario, ¿no? Que se va a evaluar, cómo es que vamos a sistematizar y cómo es que vamos a mejorar. O sea, no solo es dejar ya, se hizo la simulación, no, sino el que lo ha evaluado, dar los alcances a los sectores o al personal que ha realizado el ejercicio para la mejora, para que la próxima simulación eso vaya mejor, ¿no? Y solo así nosotros vamos a poder estar preparados ante cualquier escenario. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el simulacro, ¿no? Hace rato hablamos de la simulación y ahora vamos a ver simulacro, y como ustedes ven en la foto, ahí sí vemos, digamos, personas ya haciendo un ejercicio realmente en foco, en el campo, como lo queramos llamar. Vemos brigadistas, vemos gente, ¿no? Entonces, el simulacro es eso, ¿no? Es un ejercicio, pero de acciones prácticas. El otro era un ejercicio de salón, la simulación era un ejercicio de salón y el simulacro es un ejercicio de acciones prácticas, es decir, ese escenario que nos habíamos imaginado en la simulación, lo vamos a poner en práctica, ¿no? Entonces, al igual que la simulación también nos va a permitir evaluar el nivel de preparación de la población y sus autoridades.
Es decir, acá va a estar ya inmiscuida la población, digamos, en un tiempo real, ¿no? Porque nos va a permitir ver si realmente nosotros con la población vamos a poder aplicar lo que hemos aprendido en la simulación, ¿no? Esto va a implicar, obviamente, movilización de personal y recursos, evaluar realmente si somos eficaces y eficientes, ¿no? Ahí sí realmente vamos a ver si los planes de operaciones en emergencia, planes de contingencia o planes de continuidad operativa que nosotros tenemos frente a un evento realmente van a funcionar, ¿no? Nosotros como Ministerio de Salud tenemos un plan de continuidad operativa porque obviamente sabemos que nosotros tenemos que continuar después de un desastre o una emergencia, porque creo que vamos a ser los que más vamos a trabajar en ese sentido, porque van a haber heridos, van a haber muchas cosas después de un desastre, ¿no? Y la salud siempre es primordial. Entonces, por eso es que el Ministerio de Salud tiene un plan de continuidad operativa, sabemos, imagino que todos sabemos dónde va a ser el plan de continuidad operativa de nuestro ministerio, ¿no? Dónde es que va a continuar, dónde es que el ministro, la ministra va a continuar la operación, la operatividad, perdón, del Ministerio de Salud, ¿no? Sabemos, por cultura general, como personal de salud, que nuestra continuidad operativa física es el Instituto Nacional del Niño San Borja, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de este simulacro? Lo que va a hacer el simulacro es contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta y la resiliencia. Eso es bastante importante, ¿no? De nuestras autoridades. Si nosotros sabemos que la resiliencia es la respuesta que uno da o el tiempo que uno va a tomar para ya responder, ¿no? A algo. Entonces, es la capacidad de uno reponerse frente a algo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Mientras menos tiempo nos tome en recuperarnos, somos más resilientes. Entonces, los simulacros y las simulaciones son para eso, para que nosotros seamos más resilientes, nos levantemos rápidamente y podamos seguir con lo que tenemos, ¿no? Y esto es importante porque obviamente las autoridades son las que van a tomar las decisiones adecuadas para continuar las operaciones, ¿no? Entonces, y también saber pues que obviamente eso es algo que está ya plasmado en una ley, ¿no? Que es la ley del SINAGE. Entonces, aparte también lo importante, digamos, del simulacro es que va a crear conciencia no solo en las autoridades, ¿no? Sino también en la población. Por eso es importante poner en los simulacros, hacer partícipes a las poblaciones, hacer las rondas comunales, etcétera, frente a alguna emergencia o desastre. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son poner a prueba, como ya les había mencionado, planes, protocolos y procedimientos, ¿no? Ante cualquier situación de emergencia o desastre, fortalecer la organización, ¿no? de preparación y respuesta de todas las entidades integrantes del SINAGER, lo integramos todos, así es que nadie está, digamos, todos estamos integrados en esto, no hay nadie que pueda decir yo no pertenezco al SINAGER, recordar que todos somos el SINAGER, no estamos todos nosotros. Así es que lo otro sería fortalecer los mecanismos de organización y articulación del SINAGER para afrontar las emergencias y desastres. Como vuelvo a repetir, es importante que los gobiernos, tanto locales, regionales y nacionales, tengan que trabajar de la mano con su centro de operaciones de emergencia, en nuestro caso el COE Salud, ¿no? Que es sectorial. Entonces, y para el gobierno nacional, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, y para los regionales, los CEMET y los locales también. Los COEL, ¿no? Que se les llama Centro de Operaciones de Emergencia Locales. Entonces, es importante, sí, porque ellos van a hacer la gestión de información, ellos son los que nos van a decir qué cosas está pasando frente a esa emergencia, cuánta población ha sido afectada, cuánta infraestructura
infraestructura, ¿no? ¿Qué medios han sido afectados? Todo lo que es la capacidad de respuesta, si hay luz, no hay agua, si hay desagüe. Entonces, todo eso lo va a informar el COE, tanto, digamos, a nivel sectorial como a nivel nacional. Entonces, esa es la importancia del COE en esta parte del simulacro, de la respuesta frente a cualquier emergencia, ¿no? ¿Para qué? Para que la autoridad decisora tome buenas decisiones y seamos resilientes, como ya lo había mencionado, ¿no? Además, lo que va a hacer es tener una cultura de prevención, sí, porque yo voy a saber qué hacer cuando ocurra algún desastre, ¿no? Porque lo he puesto en práctica y he puesto mis acciones en práctica. Entonces, como yo ya les había mencionado, es importante propiciar la participación de la población, ¿no? Es bueno seguir promoviendo esto en la familia, saber a qué número llamar, quién va a ser el encargado de su familia, dónde es que nos vamos a encontrar si es que ocurriera un desastre, ¿no? Y además nosotros tenemos que evaluar cuán preparados está nuestra población peruana frente ante cualquier emergencia o desastre que pueda ocurrir, ¿no? Si nosotros no realizamos estos simulacros, no vamos a saber cómo estamos preparados como población. Las características, el simulacro es en tiempo real, ¿no? También es como les había mencionado ya, es poner en práctica lo que habíamos pensado en la simulación, ¿no? Es recrear un ambiente ya con personas, digamos, lesionados, con infraestructura, con todo para nosotros poder movernos en esta emergencia en un tiempo real, ¿no? Además, saber, es importante que la población sepa que cuando ocurra un desastre va a haber una alarma, que conozcamos cuál es la alarma de un desastre, ¿no? De un sismo, que es lo que, digamos, la mayor parte se hace, ¿no? Hay un simulacro de sismo y la mayoría solo va, se ponen redondo, conversan, y no es eso, ¿no? Hay que vivir el simulacro porque cuando ocurra realmente un sismo de 8.5, no nos vamos a poner en un círculo y vamos a estar conversando. Yo me imagino que todos vamos a estar en pánico y todo el mundo va a querer salir de donde está. Entonces, para eso son los simulacros, para simular realmente que eso está ocurriendo y que las personas podamos tomar en serio el significado de este simulacro, ¿no? De lo que va a pasar. Yo no voy a correr, tengo que esperar que pase y recién voy a bajar, porque si bajo cuando se está moviendo me voy a caer. Entonces, la gente tiene que entender que esos ejercicios son para eso, ¿no? Para que nosotros mejoremos como personas, que nos eduquemos frente a cualquier desastre que pueda suceder, ¿no? Y también saber cuáles son, digamos, las alertas que nos van a dar, ¿no? Si va a ser un timbre, si va a ser un megáfono, si va a ser un silbato. Entonces, de eso parte, ¿no? Digamos, el simulacro, ¿no? Cuando suena algo, yo sé que eso es un desastre, entonces tengo que yo coger mi mochila de emergencia, hacer las llamadas que tenga que hacer y moverme, ¿no? Un mensaje de texto. Entonces, lo que sí es importante es saber qué acciones se van a hacer durante un escenario, ¿no? O sea, en qué tiempo, como ya les había mencionado, en qué tiempo yo voy a salir, en qué tiempo me voy a replegar también, ¿no? Entonces, es importante hacer este tipo de ejercicios. Entonces, como ya les había mencionado en la primera lámina, ¿no? Había mucha gente, también las vemos acá, ¿no? Es como más o menos nosotros vamos a sentir, pues si fuera un sismo, definitivamente van a haber estructuras que se van a caer, van a haber heridos, van a haber fallecidos, van a haber gente que va a querer ayudar, ¿no? Y la mayoría de repente va a estar desesperada por regresar con su familia. Entonces, yo llamo, digamos, un poco acá a las personas que tomen en serio cuando nosotros
sobre todo la DIGER en el caso del Ministerio de Salud, programa los simulacros o las simulaciones que este año, digamos, no se han realizado por el tema de la pandemia, ¿no? Pero debemos estar preparados y mucho más ahora, ¿no? Frente a esta pandemia tenemos que tener otra expectativa, ¿no? Ya no es lo mismo que antes, ya voy a agarrar mi mochila de emergencia, pero ahora tiene que incluir, digamos, la mascarilla, ¿no? Se han hecho videos, se han hecho eslogan para que todos estén preparados frente a un sismo. Ahora, durante el simulacro, obviamente, como yo les había mencionado, se puede poner el grado de sismo, se puede poner digamos, el escenario de bajas temperaturas, se puede poner cuánto de temperatura va a estar, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer un simulacro y se pueden poner qué grado de riesgo va a tener, ¿no? Además, si es que ocurriera, digamos, en este simulacro alguna situación de peligro, se puede parar, ¿no? Pero cuando ocurre realmente, eso no se va a parar. Entonces, es momento de que nosotros empecemos a hacer ejercicios, ¿no? Y ir mejorando en este tipo de ejercicios. Entonces es una iniciativa de cada uno de nosotros, lo podemos hacer en nuestra institución, lo podemos hacer en nuestra casa, ¿no? Muchas veces no sabemos ni siquiera con quién nos vamos a comunicar. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Ya les había mencionado varios de estos, ¿no? Es identificar, por ejemplo, si hablamos de nuestra casa, responsabilidad, es lo que les decía, ¿no? ¿A quién yo voy a dejar el mensaje, ¿no? Por el teléfono, quién va a ser el responsable de mi familia si es que ocurriera esto, cómo vamos a hacer, establecemos roles, ¿no? Ya si tú estás en el trabajo, nos vamos a reunir en tal lugar. Entonces, si nosotros estamos estructurados como familias, yo creo que va a ser mucho más fácil llegar a la población y trabajar de una manera, digamos, estructurada para que todo esto pueda funcionar, ¿no? Además, como sistema, definitivamente como ministerio, tenemos que tener pues la coordinación y la articulación, saber dónde es que va a ser la continuidad operativa el Ministerio de Salud, ¿no? Y eso se tiene que traducir en un tiempo real. Además también ver qué función va a cumplir en cuanto a la parte ministerial donde estamos nosotros, qué función, qué coordinación interinstitucional nosotros vamos a tener, aparte de dentro de las direcciones, con qué otros sectores tenemos que tener coordinación, el Ministerio de Vivienda, de repente el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, porque cuando ocurra eso tenemos que asegurar la escena, tenemos que hacer una coordinación interinstitucional con la Policía Nacional para que nos ofrezca la escena, digamos, el aseguramiento de escena adecuado. Tenemos que tener una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, porque vamos a requerir agua, con el Ministerio de Energía y Minas, porque el hospital va a seguir requiriendo electricidad. Entonces, estos ejercicios deben ser interinstitucionales. ¿Por qué? Porque cuando ocurra realmente un terremoto, ¿no? Vamos a necesitar interactuar entre todos. Entonces, este ejercicio también nos permite los tiempos de respuesta. ¿Por qué? Porque el coordinador puede decir, estamos a las 4 horas y se supone que ya ha pasado esto, y qué estoy haciendo yo como institución ante las 4 horas, ¿no? Entonces, ahí este ejercicio de simulacro nos va a permitir también utilizar las técnicas y destrezas de los diferentes participantes, ¿no? Que antes hayan tenido alguna capacitación. Entonces, como ya les había mencionado, en este simulacro nosotros aplicamos pues todos los procedimientos y normas que nuestra institución haya creado para enfrentar esta situación de emergencia o desastre.
¿no? Yo acá un poco, digamos, basado en la OMS, los tipos de simulacro parcial, total, que puede ser, digamos, parcial, digamos, solo una parte de la institución, o de forma total toda la institución, ¿no? Que podría yo como gestión de riesgo hacer un simulacro que haya sido preparado, donde todos saben cuál va a ser su rol, o un simulacro sorpresivo, o sorpresivo entre comillas, porque se supone que todos ya sabemos nuestro rol, y si yo digo que hoy día va a haber un simulacro, todos deberían actuar como que ya conocen. Entonces, eso es, eso es bueno. Mientras más nos ejercitemos, mucho mejor vamos a responder, ¿no? Entonces, puede ser un simulacro de una sola cosa o puede ser un simulacro de algo multipeligro, ¿no? Entonces, no estamos libres. Nuestro Perú, como les había dicho, tiene una geografía pues bastante difícil, y además estamos ubicados en el círculo del fuego, que eso es importante saber, ¿no? Que en cualquier momento puede haber un sismo de grado 8.5. Lo mismo que la simulación, los simulacros también tienen estructuras, ¿no? Y constan de lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos en un simulacro es evaluar cómo realmente estamos respondiendo frente a una emergencia, ¿no? Y cómo es que estamos preparados frente a eso. Si realmente nosotros hemos construido algo antes o después de este simulacro, ¿no? Si hemos aprendido la lección o no, ¿no? Entonces, tiene la misma estructura, tiene un coordinador, tiene un administrador, los enlaces de otras organizaciones, ¿no? Para de repente hacerlo un poco más grande. Lo otro es un control de ejercicio, el diseño técnico, la logística, ¿no? Y lo importante para mí es la evaluación y los observadores, que ellos nos van a decir las deficiencias que nosotros tenemos en un simulacro. Las diferencias entre simulación y simulacro son básicamente la simulación, como ya les había mencionado, es un ejercicio de mesa, ¿no? De gabinete, ¿no? Y es un poco más flexible porque yo puedo alargar el tiempo, ¿no? Y a coordinar de repente entre más instituciones, ¿no? No se va a movilizar muchos recursos, solo los tomadores de decisiones, no va a haber la participación de la población, ¿no? Y más que nada es un ejercicio del manejo de información, de cuánto yo conozco mis planes, de cuánto yo conozco lo que voy a hacer frente a un desastre, ¿no? Además, el escenario siempre va a ser del guión, no nos van a decir para qué estamos yendo a hacer la simulación, ¿no? En cambio, el simulacro, ya lo habíamos mencionado, es un ejercicio de campo, ¿no? Y lo tratamos de adaptar lo más posible a la realidad. Además que se realiza en tiempo real, ¿no? Y requiere, obviamente, mayor recurso, la participación de la población, ¿no? Y se evalúa más la acción, lo que vamos a hacer, ¿no? La reacción cerrada. Y además se toman decisiones, obviamente, en el sitio, en el lugar, ¿no? Y se hace una recreación práctica de un escenario, ¿no? Y además va a requerir definitivamente de actores que pongan, digamos, un poco más real el escenario que nosotros queremos exponer, ¿no? Entonces, saber que tanto el simulacro como la simulación son muy útiles para evaluar y validar los planes de preparación y respuesta, ¿no? Y además nos van a facilitar la capacitación, la evaluación de nuestras herramientas y procesos, ¿no? Para una adecuada toma de decisiones, y también nos permiten, digamos, coordinar intersectorialmente o interinstitucionalmente y conocer pues quiénes son los decisores para poder articular y mejorar nuestra toma de decisiones para el bienestar de la población, ¿no? Entonces siempre va a ser desarrollado frente a un libreto,
¿no? Y ambos ejercicios, como les había mencionado, lo más importante, tienen que ser evaluados para ir mejorando en cada simulacro o en cada simulación que se pueda desarrollar, ¿no? Bueno, entonces yo los invito a que cada vez que escuchemos la palabra simulacro y simulación, participemos y veamos pues si realmente nosotros estamos preparados frente a la ocurrencia de algún evento, ¿no? Entonces, no es broma, ¿no? No es una broma, en verdad hay que tomarlo en serio y hay que ver si realmente estamos preparados. Yo recuerdo mucho de una simulación, esto es algo muy pequeño que tuvimos en 2019, si no me equivoco, cuando fue una simulación por un gran sismo, y lo que hicimos fue pues hacer una simulación de un sismo de 8, si no me equivoco, y recuerdo mucho las palabras de un, de un comandante de la policía que decía: me da mucho miedo este escenario, si realmente llegara a ocurrir, creo que no estamos preparados. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es prepararnos día a día y estar preparados, ¿no? No tener miedo de hacer simulacros ni simulaciones, ni tomarlo como un juego. Pienso que esta es nuestra tarea y más como ministerio. Eso sería todo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.